Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias en Asturias Televisión en este jueves 11 de octubre. El grueso de la corporación local ovetense se ha concentrado esta mañana frente al ayuntamiento para condenar la amenaza descubierta por trabajadores de limpieza que localizaron una bolsa con un cuchillo y al lado una nota con una servilleta en la que se leía «Al de licencias». La policía ya investiga el caso y aunque no adelantan cómo va el mismo, esta mañana la delegada del Gobierno, Delia Losa, afirmaba que todavía no está claramente determinado que se trate de amenazas contra un concejal. Unas declaraciones que no han sentado nada bien en el grupo municipal de Somos Oviedo. Contenido de entrada en este espacio informativo del que también les ofrecemos los titulares. Salud insta a los mayores de 64 años a vacunarse contra la gripe en la campaña que arranca el lunes. Álvaro Muñiz se postula como candidato a alcalde de Gijón por Foro, ofreciendo ilusión, experiencia y negociación. Asturias es la segunda comunidad española donde más aumentó la venta de viviendas en el último año. Precaución, se acerca la gripe y la gripe no es un resfriado, la gripe mata. Y este año todo parece indicar que llegará primero. 220.000 dosis disponibles para la vacunación de los asturianos en una campaña en la que la Consejería de Salud ha tomado nota de lo ocurrido en años anteriores y sitúa a los mayores de 64 años como objetivos de atención especial. Las vacunaciones comienzan el lunes, no falte. La Consejería de Sanidad ha constatado que la anterior estrategia de inmunización ofrecía una protección limitada en situaciones en las que hay poca concordancia entre los virus de la vacuna y los circulantes y que tenía baja eficacia entre las personas mayores. Además, se comprobó que hay una relación directa entre el aumento de los casos graves a partir de los 65 años y la disminución de la tasa de vacunación de este grupo. Para hacer frente a esta situación, el Principado utilizará las mejores vacunas disponibles para cada grupo de edad, un cambio que supondrá el uso de una vacuna reforzada con un adyuvante para el grupo de mayores de 64, mientras que a los menores de esa edad se les suministrará una vacuna tetravalente. Se recomienda a todos los mayores de 65 y más años de edad y a los enfermos crónicos de cualquier edad, embarazadas y luego las personas que cuidan, conviven o los trabajadores sanitarios porque pueden transmitir la enfermedad a estas personas. La segunda parte de esta nueva estrategia pasa por el refuerzo del mensaje de que la vacunación es la única medida preventiva para proteger a las personas más vulnerables. Los lemas de la campaña son «Protégete a ti», dirigido a las personas de mayor riesgo, y «Protege a los que te rodean», destinado a las personas que conviven con las de mayor riesgo. Las vacunas se aplicarán de forma gratuita y descentralizada en los centros de salud y consultorios del SESPA hasta el 31 de diciembre. Dice el dicho popular que con gripe, tomando algún medicamento, una semana de cama y que sin tomarlo son 7 días. Hemos querido conocer la opinión de los profesionales de la farmacia y nos hemos ido a preguntar a nuestro farmacéutico de cabecera qué tomar contra la gripe. Bueno, lo primero es intentar cogerlo lo antes posible, de forma que si son los 2 primeros días, pues tratarlo con algún producto natural que tenga alguna actividad antiviral, como por ejemplo los de Planarón. Así te permite que sean menos días los que estás convaleciente. Si no, bueno, pues al final lo que acabas es tratando los síntomas con los típicos antigripales, jarabes, etcétera, que te mejoran la mucosidad, el malestar, pero lo importante es eso, que durante estos días te encuentres lo mejor posible, te trates lo mejor posible, de forma que no tengas infecciones secundarias que te deriven una bronquitis, una amigdalitis, que son más difíciles de tratar. Vamos a ver cómo y en cuánto nos sale llenar la cesta de la compra. Veamos, el índice de precios de consumo, el IPC, bajó en Asturias en septiembre un 0,5% respecto al mes anterior, con lo que la tasa interanual se redujo del 2,2 al 2,1%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En tasa interanual, los mayores incrementos corresponden a vivienda y transporte, el 6% y el 4% respectivamente, seguido de las comunicaciones, el 2,3%, y las bebidas alcohólicas, el tabaco, y los hoteles, cafés y restaurantes, el 1,9% en ambos casos. Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas, el vestido y el calzado y la enseñanza subieron en el último año
el 1,4%, el 0,9% y el 0,5% respectivamente. En cambio, bajaron los precios del ocio y la cultura el 1,6%, así como de menaje y medicina el 0,3% en ambos casos. En el conjunto del país, el IPC registró un crecimiento interanual del 2,3% en septiembre, una décima por encima de la tasa contabilizada en agosto, debido al fuerte encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción. Con el clima preelectoral ya a pie de calle, los partidos van afinando nombres y candidaturas. En Gijón, la formación gobernante aspira a revalidar mandato. Tras la marcha de Morillón a la candidatura autonómica, todo parece indicar que el fichaje del director de la Cámara de Comercio, Álvaro Muñiz, le situará en la cabeza del cartel municipal gijonés por ser el alma mater la gijonesa y de la Feria de Muestras, y de lograr algo tan difícil como ser profeta en su tierra. Fue recientemente elegido Gijonés del Año. Álvaro Muñiz da el paso al frente y, coincidiendo con su jubilación en la Cámara, da el salto a la política en Foro, sustituyendo a Carmen Morillón. Objetivo: alcaldía. Bueno, eso primero Foro tiene que decidir que yo lo lidere. Lo que estoy es dispuesto a aceptar el reto si realmente se me presenta. ¿Cuál es el modelo ideal de ciudad para Gijón? ¿Es Foro el rival a batir? Los políticos lo que tienen es la obligación de motivar, de crear el marco adecuado donde la sociedad civil se pueda desarrollar. Y esa es la apuesta que yo voy a hacer. Y a partir de ahí, lo que ustedes consideren. No sé si me explico. Es decir, pero desde el punto de vista en que ni el político hace ciudad, la ciudad la hacen sus habitantes, los ciudadanos, y en consecuencia lo que hay que hacer es permitir y crear los climas necesarios para que se pueda desarrollar debidamente, porque nuestra sociedad asturiana es una sociedad vital. Lo que no podemos es abortar esa vitalidad, que es lo que en momentos determinados creo que se está haciendo en la actualidad. Ilusión, experiencia en la gestión, trabajo, capacidad de negociación componen la tarjeta de presentación. Desenlace: mayo 2019. ¿Se recupera el sector inmobiliario? Vamos con datos. Asturias registró en agosto la compraventa de 817 viviendas, lo que supone un aumento del 23,4% respecto al mismo mes del año pasado, el segundo mayor incremento entre las comunidades autónomas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en el conjunto del país. La compraventa de viviendas subió en agosto el 7,4% respecto al mismo mes de 2017, hasta las 44.637 operaciones, con lo que ralentizó su ritmo de avance respecto a julio, aunque encadenó 5 meses consecutivos al alza. En el acumulado de los 8 primeros meses del ejercicio, este indicador tuvo un repunte del 11,1% frente a julio. La compraventa de viviendas cayó el 2,8% según la misma fuente, que revela que la venta de casas ha crecido en 15 de los últimos 16 meses. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde hoy y hasta el domingo un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de los 5,1 millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén durante estos días a nivel nacional. En Asturias están previstos 77.000 desplazamientos. El objetivo de dicho operativo es dar servicio y velar por la seguridad de los distintos usuarios de la vía, debido al incremento de desplazamientos que tendrá lugar por carretera durante los días del puente y del que disfrutarán miles de personas. Los principales destinos serán las zonas de descanso turísticas de costa y montaña, desplazamientos de corto recorrido a zonas de segunda residencia y de ocio cercanas a núcleos urbanos y desplazamientos a poblaciones que celebran sus fiestas populares. Mañana se celebra el Día de la Hispanidad, fiesta nacional española. Nuestra pregunta en la calle hoy va sobre este tema. ¿Se celebra convenientemente esta fiesta como ocurre en otros países como Francia, Estados Unidos o Italia cuando llega el Día Nacional? Pues yo creo que probablemente no, que teníamos que celebrarlo no con, digamos, la simbología que había hace unos años, pero sí como unos días de hermanamiento con los pueblos de América. Sí, hombre, sí. Hombre, yo creo que debería celebrarse un poquito más, ¿vale? Pero bueno, con estos problemas que estamos teniendo ahora.
Pero bueno, para mí siempre ha sido un día importante porque mi madre y mi hermana se llaman Pilar, o sea que imagínate, lo celebramos, vemos el desfile y nos encanta ese día. Bueno, no, claro, porque aquí en España se celebra en Madrid nada más, con el desfile y poco más. So in Poland, International Day is not really important. Depende de qué hace. En el País Vasco hay zonas más probables a España que otras que no. No. Hombre, yo creo que sí. No será lo mejor todo lo que se quisiera, pero en fin, se celebra, ¿eh? Pues no, según esta España ahora no se celebra como debe. ¿Qué va? ¿Aquí en España ahora? Ni borrachos. Yo creo que no. Antes sí, pero ahora no. A ver quién se atreve a salir con una bandera. Vamos a contarles a continuación la historia de un hombre muy dormilón y una mujer presuntamente amiga de lo ajeno. Esta mujer afronta una petición de la Fiscalía de 2 años y 3 meses de prisión, acusada de apropiarse de 1.800 euros de un cliente de un club de alterne en Siero, al que presuntamente le sustrajo su tarjeta mientras dormía. La Fiscalía sostiene que la noche del día 13 de julio de 2016, el cliente accedió al Club Models y tras realizar varios pagos con su tarjeta de crédito, subió a una de las habitaciones con una chica que se percató de su número de PIN y sustrajo su tarjeta al quedarse dormido. Horas después, la mujer supuestamente utilizó la tarjeta de crédito para realizar 2 cargos de 400 euros en el Bar Coyote, situado a la entrada de Oviedo. Posteriormente se dirigió a un cajero en el barrio de La Tenderina y extrajo 1.000 euros y trató de obtener posteriormente 1.000, 800, 500 y 300 euros que le fueron denegados. La tarjeta fue reintegrada a su propietario antes de que se despertase de sus dulces y caros sueños para que no se percatase de su falta. Cambiamos de tema y es que el Museo de Bellas Artes de Asturias potenciará la creación de la Asociación de Amigos del Museo antes que recurrir al micromecenazgo que se practica en museos como el Prado o el Louvre. Para su director, la Pinacoteca Asturiana está en muy buen momento, pero es necesario aunar voluntades para conseguir fondos que permitan comprar más obras. Nosotros acción de micromecenazgo de momento no nos la planteamos, al menos hasta que no hayamos desarrollado otras líneas de trabajo que tenemos pendientes, como puede ser la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, porque vemos que las acciones de micromecenazgo se las pueden permitir para que sean exitosas grandes museos, he citado el Louvre, he citado el Prado, grandes museos con grandes, potentes y poderosas y numerosas asociaciones de amigos de esos museos, que son esos amigos de los que proceden el mayor número de los ingresos o de los donativos que se hacen para la adquisición de esas piezas. Nosotros estamos recorriendo ahora ese camino precisamente de poner en marcha una asociación de amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, que queremos tener más o menos ya centrada para el verano de 2019. Esta semana en Mallorca tuvieron lugar unas lluvias de tal magnitud que ni las agencias meteorológicas pudieron preverlas. Para hablar un poquitín de este fenómeno se encuentra aquí esta noche con nosotros María Elena Fernández, coordinadora del área de geomorfología en Indurot de la Universidad de Oviedo, quien ha hecho la tesis doctoral sobre inundaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué explicación tiene desde el punto de vista geológico lo que ha sucedido en Mallorca? Bueno, lo que ha sucedido en Mallorca responde a lo que en el campo de las inundaciones se conoce como una inundación relámpago, que representa una lluvia muy intensa en muy poco tiempo, concentrada en una cuenca pequeña, y entonces se produce una avenida que se presenta de forma muy rápida, una velocidad muy rápida, cargada de sedimento en una zona. En ese caso en concreto estamos hablando de una rambla de la costa mediterránea y en principio pues, bueno, es una avenida torrencial típica de los fenómenos conocidos como avenidas relámpago. ¿Se podría decir entonces que la naturaleza siempre se abre paso? Bueno, efectivamente existe desde el año 2007 una directiva de inundaciones aprobada a nivel europeo que una de las primeras frases que utiliza es que las inundaciones son fenómenos que no se pueden evitar.
ya parten de esa premisa. Por muchas actuaciones que hagamos sobre el terreno, es prácticamente imposible garantizar que ese fenómeno no se va a repetir. Existe un riesgo de fallo de estructuras, etcétera, y en consecuencia, pues bueno, por definición son fenómenos que no se pueden evitar. Y como se suele decir, ¿no?, aunque pasen años 1000, las aguas vuelven por donde solían ir. Es un fenómeno típico que se suele utilizar ante este tipo de fenómenos. Y con la cantidad de lluvia que está cayendo en tan poco tiempo, ¿podría ocurrir esto en algún otro lugar? Bueno, de hecho ocurre, no hace falta irse a sitios extraños. En España es un fenómeno que se produce, está reconocido en el propio Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del país, e incluso dentro de esta propia región, en el año, no olvidemos que no hace tanto, en el mes de junio del año 2010, tuvimos unas inundaciones de las más importantes que se recuerdan en las últimas décadas, con gastos que superaron los 50 millones de euros, en los cuales algunas estaciones meteorológicas registraron una intensidad, una precipitación que rozó también los 200 milímetros que se han registrado ahora en Sant Lloret. ¿En Asturias hay alguna zona que sea proclive a que ocurra lo mismo que ocurrió en Mallorca? Bueno, hay que diferenciar, por un lado, que en Mallorca estamos hablando de unos sistemas que son conocidos como ramblas. En el caso de la cordillera cantábrica, los elementos morfológicos donde ocurren este tipo de fenómenos, lo que decíamos antes, las avenidas relámpago, son sistemas torrenciales, y tenemos muchos sistemas torrenciales. Concretamente, en una cartografía que existe del territorio, que está disponible en Internet, en los organismos de Cuenca y en el propio visor del Sistema Nacional, hay identificados hasta más de 2.400 sistemas torrenciales. Cierto es que muchos de estos sistemas torrenciales no están edificados. Hay un porcentaje que se encuentra no llega a los 300 sistemas torrenciales que sí tienen edificaciones, alguna edificación encima, y el resto pues tienen pocas edificaciones. Pero claro que es un fenómeno que puede producirse en el territorio. ¿Es una imprudencia construir en un torrente? Pues a día de hoy sí, porque a día de hoy tenemos una cartografía disponible, que además te obligan a consultarla antes de dar cualquier permiso de construcción. Y entonces hay que ver cada caso en concreto, analizar un poco en detalle de qué ocurre, pues hay particularidades, pero desde luego una vez que existe una cartografía, antiguamente no existía, más o menos pues se construía en la década de los 70, 80, pues construíamos en los terrenos que tenían una topografía favorable, presentaban unas condiciones más propicias para las construcciones, pero no existía una cartografía, nada que te informara de que había un riesgo ahí, pero a día de hoy ya existe. Entonces, existiendo cartografía, hay que tomar medidas y hacer una correcta ordenación del territorio para evitar edificar en estos terrenos peligrosos. ¿La zona afectada en Mallorca podría ser ahora mismo apuntalada de alguna manera? Pues después de un fenómeno se suele analizar un poco pues cuáles son los fallos que se han producido, qué problemas había. Uno que es muy claro, pues se ha edificado en una zona donde estaba identificada con riesgo. Cierto es que la Directiva de Inundaciones es del año 2007, se han aprobado unos planes de gestión de inundaciones pues relativamente hace poco, cumpliendo periodos de Europa en el 2016, 2014, 2015, y ahora mismo se está intentando implantar esos planes de gestión para reducir el riesgo. Entonces, bueno, estamos en una fase de proceso, desconozco un poco el detalle de cómo están los planes de gestión en aquel territorio, pero se valoran varias situaciones. Una, pues una reordenación, o hay que analizar un poco también el tipo de avenida, puede encontrarse pues situaciones, valorar un poco presas de laminación de avenidas en las zonas de cabecera, estudiar un poco pues la situación particular para evitar que ese riesgo se repita. ¿Los torrentes deberían ser limpiados, cuidados periódicamente? Bueno, eso también es un poco particular de cada caso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Asturias, que la red de canales potencialmente torrenciales es una longitud muy larga, ¿no? Estamos hablando de más de 5.000 kilómetros de cauces que tienen pues pendientes muy elevadas, y además todas las cuencas tenemos un territorio con una densidad de bosque, de vegetación arbórea muy importante, que está continuamente alimentando estos canales. Entonces, abordar limpiezas en una longitud de esas dimensiones pues
económicamente complicado. Cierto es que, pues, que hay que analizar cada caso en concreto. En puntos donde se pueda detectar un taponamiento o algo así de unas dimensiones importantes, donde pueda existir riesgo, pues lógicamente es recomendable evitar ese taponamiento, pero sistemáticamente en todo el territorio potencial, pues bueno, es un poco complicado hablar de ese tipo de actuación. Y ya para ir terminando, ¿qué más formas habría para prevenir lo que ha ocurrido en Mallorca? Pues actualmente los planes de gestión que se están desarrollando a nivel nacional en el ámbito del Cantábrico de la Confederación está desarrollando ahora mismo pues estudios para hacer cómo abordar este tipo de situaciones y se están priorizando las medidas. Hay dos tipos de medidas, estructurales y no estructurales, y Europa te está potenciando las medidas no estructurales. Vamos a hacer una ordenación del territorio evitando ocupar estas zonas donde ya sabemos que hay riesgo. Vamos a controlar un poco el desarrollo urbano y vamos a mejorar nuestros sistemas de alerta temprana. Actualmente Protección Civil, en cooperación pues, lógicamente con el Ministerio, con la Dirección General del Agua, están desarrollando una serie de herramientas, ¿no? Que te ayudan a prevenir, ver un poco el riesgo de las precipitaciones intensas, cómo alertar a la población, qué medidas tomar para las evacuaciones, qué vías utilizar que son las más favorables para evitar que esa población se vea afectada, etcétera. Entonces, bueno, pues se está trabajando en ello para evitarlo. Pues muchas gracias, María Elena Fernández. Nosotros volvemos con las noticias deportivas. El Real Oviedo y el Real Sporting intensifican su preparación de cara al fin de semana. Los azules, octavos en la tabla, se desplazan hasta Madrid para enfrentarse el domingo al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano. El Rayo está en el puesto 14 de la tabla, tiene 9 puntos y en su casa ha ganado 2 encuentros y perdido otros 2. El Sporting, por su parte, recibe el sábado al Reus, que está en el puesto 17 con 8 puntos y fuera de casa ha cosechado 2 victorias y 2 derrotas. Suerte para ambos de cara a una jornada de la que les daremos el lunes toda la información. Y mañana no solo celebramos el Día de la Hispanidad los españoles. La comunidad iberoamericana afincada en Asturias y agrupada en la asociación FAIMAS hará todos sus actos mañana en la Plaza de América de la capital asturiana con desfiles, folclore y mucho colorido. Están todos invitados. Mañana celebramos el Día de la Hispanidad, pues empezaremos a las 11:30 de la mañana con un acto religioso, luego una ofrenda floral y después un desfile que terminará en la Plaza de la Gesta con un baile folclóricos. Y después ya almorzar. Asturias, España, nos recibe con los brazos abiertos siempre, la madre patria. Hasta aquí la información de hoy. Nos vamos. Recuerden que estamos en contacto a través del correo opinion@esasturias.tv y si quieren participar en el informativo y mandarnos algún vídeo, pueden hacerlo en el WhatsApp 722 601 868. Disfruten del puente festivo. Nos vemos el lunes aquí a las 9:30 de la noche. No me fallen y recuerden precaución si salen a la carretera. Buenas noches, les dejamos con el tiempo.